glorioso Jesús. Dios bendiga a cada uno de estos hermanos, amigos, familiares. Alabado Dios que en esta noche se ha conectado. Alabado sea el Señor. A través de la plataforma del Facebook Live, que la paz de Dios llene su vida. Alabado sea el Señor. Este es su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker, Texas. A Dios sea la gloria. Tenemos el estudio bíblico número 11. Alabado Dios, el cual tiene por título La resurrección del Hijo de la Tsunamita. Alabado sea el Señor. Estudio bíblico número 11, con una base bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, en la segunda carta de Reyes, capítulo 4, versículos 17 al 20 y 27 al 35, conocido por muchos de nosotros. Alabado Dios, estas clases, estos estudios que estamos teniendo, el estudio bíblico número 11, alabado sea el Señor, pidiéndole a Dios que se glorifique, alabado Dios, y que mientras nosotros damos estos estudios, el Espíritu Santo se siga paseando de una manera especial y la palabra de Dios, que nunca vuelve atrás vacía, sea de provecho para con cada una de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Quiero entrar por ello directo a la lectura antifonal, alabado Dios, la cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va a aparecer, los decimos amén. Segunda de Reyes 4:17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció de la protección de Dios, y vino a su padre que estaba en Y dijo a su padre, versículo 19, ay, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. En otras palabras, aquella mujer al llegar se tiró a sus pies, se agarró y se acercó Giezi para quitarla. Giezi era, vamos a estar viendo en el estudio, alabado Dios, el siervo de Eliseo. Y se acercó para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y hago un alto ahí, porque muchos creen siempre que Dios le va a estar revelando al pastor todas las cosas, hermano. Dios revela y Dios habla, pero Dios tiene gente en medio del pueblo también, alabando a Dios. Pero siempre espera la gente que sea, Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. 28 ustedes. Ella dijo, pedí yo a mi Señor, no dije yo que no se burlase de mí. Versículo 29, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Versículo 31. Él entonces, hablando de Eliseo, se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Desde comenzar la niño estaba muerto. Versículo 33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se dio sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Al 35 todos. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño se estornudó 7 veces y abrió sus ojos. A Dios damos la gloria y la honra.
3 objetivos, amados del alma, en este estudio bíblico en esta noche. Objetivo número 1, describir el milagro de resurrección que Dios hizo con el hijo de una mujer en Sunem. Objetivo número 2, apreciar el carácter que es digno de quienes han recibido vida de Dios. Y objetivo número 3, formular la conducta que es propia de los que han resucitado con Cristo. Voy a pedir al hermano Noel que nos lea el pensamiento central y el texto luego al hermano Giovanni. Hermano Noel, el pensamiento central. Ahora, cristianos debemos considerar creíble que Dios pueda resucitar a los muertos, porque ese milagro está relacionado con nuestra esperanza de gloria. Alabado sea Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios lo hace. Y al hablar de que está relacionado con nuestro milagro de gloria, en tu propia palabra, ¿a qué se refiere, Noel? Que es la vida eterna. A la vida eterna y la bienaventurada esperanza que tenemos nosotros en Cristo, de que, como recita el primer de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Se me está trayendo una vara. Alabado Dios, vamos a decir qué tipo de báculo, alabado Dios, porque el báculo era un poco más corto, alabado sea el Señor, pero vamos a decir que era más o menos por aquí, alabado sea el Señor. Estaba buscando en mi casa, aunque fuera a tener una marcana de Washington, pero no me di muy dura la tarea de buscarlo, alabado sea el Señor. Y tenía una razón de ser, gracias hermano Noel, y el texto abrió, hermano Giovanni. Entrando él entonces, cerró la puerta, casamos y oró a Jehová. Alabado Dios. Hay algo muy peculiar y precioso en ello, y decía, no misterio, me voy a adelantar un poquito. Jesús dijo que cuando orares al Padre, que tenías que hacer que entrar donde, en tu cuarto, en tu aposento, y cerrar la puerta, y estuviera como en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te pensará en público. Alabado Dios. Así que era bien cuidadoso el caso de Eliseo, alabado sea el Señor. En la enseñanza bíblica, los datos generales acerca de este tema. Cuando los recursos humanos se agotan frente a circunstancias muy extremas, debemos recordar que Dios es todopoderoso. Amén. Y puede hacer milagros a nuestro favor. Yes. Y nos sucede a todos. Fíjense, me voy a poner yo también como ejemplo, que llegan momentos en nuestra vida que nos volvemos casi, vamos a decir, como locos, alabado Dios, y tratamos de recurrir a todo sin poner primero a quién, Adiós. al que nos puede ayudar, al que puede. Después que llamamos a los hermanos y le ponemos a eso, al rato alguien nos dice, mira, clamaste ya al Señor, orate a Dios, y usted como, se le prendió el bombillo y dice, wow, si eso es lo primero que tenía que haber hecho, alabado sea el Señor, porque Dios es más que suficiente, amado del alma, alabado Dios. Los personajes, Dios, el profeta Eliseo, la mujer sunamita, su hijo y Giezi. Fecha de este libro, aproximadamente, siempre amados, fue escrito alrededor del año 550 a.C., durante el exilio babilónico. Todavía cuando el pueblo de Israel, mucho pueblo se quedó en Babilonia, mucho pueblo regresó, alabado Dios, y damos gloria a Dios por ello. Tiempo y lugar, alrededor del año 850 en el Monte Carmelo y la población de Sunem. Así fue en el tiempo de este evento, y podemos ver en la gráfica, en nuestros mapas, donde se encuentra Sunem y el Monte Carmelo allá, alabado sea el Señor, al noreste, en el norte oeste de Israel, alabado Dios, allí en la colindancia del mar Mediterráneo. 3 partes tiene esta clase. Parte número 1, el hijo de la sunamita murió en su propia casa. Parte número 2, la madre del niño pidió socorro a Eliseo para que el niño reviviera. Parte número 3, Eliseo oró a Dios y obró en fe hasta que el niño resucitó. Hermana Salia, léeme la introducción que tiene el libro de los estudiantes.
El sujeto del milagro que nos ocupa hoy es un niño que nació por un milagro divino. El contexto nos deja ver que por alguna causa la mujer sunamita y su esposo no habían podido tener hijos. Al llegar el profeta Eliseo le profetizó a ella que el año siguiente tendría un hijo. Y Dios lo hizo de la manera que el varón de Dios lo anunció. Es digno de considerar entonces que el niño nació por un milagro y cuando la enfermedad le quitó la vida, milagrosamente también le fue devuelta. Al revisar los detalles de esta historia comprenderemos mejor que lo que Dios comienza siempre lo termina. El camino de su voluntad es perfecto. Alabado Dios. Y eso es así. En los propósitos divinos de Dios, Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a su palabra y su promesa. Aleluya. Nosotros lo que hacemos es que sabemos siempre, alabado Dios, que si el Señor no nos resucitara o el Señor no nos diera vida, tenemos con Él que vida eterna. Dios, aleluya. Que cuando Él nos llame ante su presencia, estaremos junto con Él. El sujeto del milagro en esta lección, este estudio bíblico que nos ocupa hoy, es un niño que nació por un milagro. Alabado sea el Señor. El contexto nos deja ver que por alguna causa la mujer sunamita y su esposo no habían podido tener hijos. Al llegar el profeta le profetizó a ella que al año siguiente tendría un hijo. Y Dios lo hizo de una manera que el varón de Dios, en la manera como el varón de Dios lo anunció. Es digno de considerar entonces que el niño nació por un milagro y cuando la enfermedad le quitó la vida, milagrosamente también le fue devuelta. ¿Quién se la devolvió? Dios mismo, el autor y el dador de la vida. Al revisar los detalles de esta historia comprenderemos mejor que lo que Dios comienza siempre lo termina. Y acabo de leer yo en Filipenses capítulo número 1, que la obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El camino de su voluntad es perfecto, amados. Muchos se preguntan si todavía Dios puede hacer milagros semejante a aquellos que protagonizaron los grandes profetas de la antigüedad. El tema de hoy nos llevará por el camino a la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, Dios no cambia. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Alabado Dios. Dios mismo ha dicho en su palabra que no cambia. Malaquías 3:6. Alabado sea el Señor. No valdría de mucho estudiar un milagro portentoso hecho por Dios en la historia si ello no fuera aplicable a nuestra realidad presente. Porque de la misma manera como hemos visto en diferentes estudios, leemos la palabra, los portentosas obras de Dios también suceden que hoy en día en nuestras vidas, hermanos, cuando presentamos a Dios nuestra petición y el deseo del corazón, ¿cómo vemos a Dios obrar? Lo hizo a favor del pueblo de Israel y ahora lo hace a favor de ¿quién? De nosotros, su iglesia. Pero estamos seguros de que todavía el amor divino es inalterable y su atención a nuestras necesidades es permanente. De este modo, les invitamos a la lección de hoy, donde nos será claro que el Señor aún tiene cuidado de nosotros. Si nos damos la tarea, hermanos, no tan solamente de estudiar estos versículos y tomar el capítulo per se desde el principio, vamos a notar en el capítulo número 4, cuando comienza en el versículo 8 hacia adelante, donde cuenta la historia, quién era esta mujer, alabado Dios, que dice que esta mujer se describe como la sunamita, el sagrado escritor, porque era oriunda, ¿o de dónde? De la ciudad de ¿qué? Sunem. De Sunem, alabado Dios. Y dice que ella vivía allí entre medio del pueblo, y recita la preciosa palabra del Señor, que ella notó que cuando por allí pasaba, tenía que pasar Eliseo rumbo hacia el Carmelo, allá donde él habitaba, alabado Dios. Y ella propuso, se lo presentó a su esposo, la petición de que ella reconoció de que aquel hombre que pasaba por allí era verdaderamente un varón de Dios. No era cualquier persona. O sea, qué lindo Dios. Déjenme aguantar un poco la lengua, los demás. Alabado, es que son verdades, pero me quiero mantener un poquito en la clase, alabado Dios. Y se dio a la tarea de que le prepararan un aposento, un pequeño cuartito. Era un hombre de Dios, un varón de Dios. Y aquel cuarto se le hicieron las paredes, su techo, su cobertura, su entrada, alabado, y de salida. Pero allí se acomodaron, alabado Dios, unos enseres. O la acomodación consistía de ¿qué, José? De una ¿qué? Una cama, Ajá. una mesa, una silla y un candelero. Lo básico que necesitaría
Y el sirviente pues que durmiera allí en el piso. Alabado sea el Señor, porque para eso era el siervo, para eso era Giezi. Pero sabemos que Eliseo lo consideraba y cuidaba de él también, alabado Dios. Pero ella mirando al hombre de Dios, su vocación y su alto trabajo, y así se dio, alabado Dios. Y en una de esas ocasiones, él pasó la noche con ellos. Al otro día, en esas pláticas que a veces uno tiene, notó algo y hablando con su siervo llamado Giezi, le dice: ¿qué le puede hacer falta a esta mujer? Pues ella ha sido buena con nosotros, bondadosa, llámala. Y ella se acercó y dice que Eliseo le ofrece: ¿qué favor tú necesitas que yo haga? Que hable con el rey, que hable con el general del ejército, porque aunque había un rey, había un general del ejército, era conocido y tenía que también autoridad. Y ella, una mujer simple, le dijo: yo habito en medio del pueblo. En otras palabras, la situación económica de aquella mujer era conocida, porque aquella mujer no era cualquier mujer, alabado Dios. Estaban acomodados. Era una persona conocida en medio del pueblo, y si ella tenía una necesidad, ella se iba a acercar y iba a recibir el beneficio. Mas sin embargo, al ella decirle así, pues entonces el siervo de Dios dice: ¿para qué hace falta algo todavía? Entonces Giezi dice, el siervo le dice: ellos no tienen hijos. He notado que no tienen hijos. Ellos tienen, en otras palabras, los bienes materiales, tienen de todo, pero algo falta. Dios permitía que el siervo se diera cuenta. Entonces, y ese le hizo, y el esposo es viejo, pobrecito. Alabado Dios, pobrecita Sara y Abraham, que eran viejos, pero nada, era imposible. Dios, aleluya. Eliseo le dice: para este año, el año que viene, para esta fecha, abrazarás en tu brazo a un niño. Y ella tranquilita, no dijo nada. Nace el niño, y ahí es donde entra ahora. Y pasan los años, ¿ok? Ahora es donde entra el versículo 17 del relato bíblico en esta noche. Una historia tan preciosa, de tantas, que la preciosa palabra del Señor lo como Dios se mueve. El profeta Eliseo se caracterizó, hermano, porque fue el sucesor del profeta Elías. Y de la misma manera, en el primer día, capítulo 4, el profeta Elías resucitó a un niño muerto. Ahora vemos en segunda de Reyes, en el capítulo 4, a su sucesor, imitando y haciendo lo mismo. Alabado sea el Señor. Tuvo un ministerio por más de 50 años. Tuvo un gran impacto en 4 diferentes naciones, tanto en Israel como en Judá, en el reino del sur, Israel, el reino del norte, en Moab y en Siria. Y lo vamos a ver en la próxima clase, alabado sea el Señor, la semana que viene. Fue un hombre íntegro que no trató nunca de enriquecerse a costa de otros. Hoy en día hay muchos. Venía yo hablando con el hermano José cuando veníamos del campamento, porque hay veces que los hermanos nos envían, son ¿cómo se llama? Charlas para que uno se eche a reír, y hay un evangelista que se está haciendo, ¿no? un evangelista haciendo una invitación. Me dice: pastor, pues está bien, yo le predico, yo estoy cerca en el área, pero yo le predico por tantos. Wow, y el pastor dice: eso es mucho. No, pero no es mucho nada, pastor. Si te das cuenta, si le añade otros 100 reales, hasta te profetizo. Mire que chorro de charlatanes, qué montón hay, alabado. Y Eliseo, un hombre lleno de Dios, del poder y de la unción, muy sencillo, alabado sea el Señor. Por eso que en Puerto Rico decimos que Dios no le da alas a pájaro ponzoñoso, alabado sea el Señor. Realizó muchos milagros para ayudar a los necesitados. Nunca fue para su propio beneficio. A los ojos de Dios, el comentario: la grandeza se mide de acuerdo a la voluntad de servir tanto al pobre como al poderoso. Y a eso es que Dios nos ha llamado también como pueblo, iglesia. En la primera parte, el hijo de la tsunamita murió en su propia casa. Qué triste, ¿no? Alabado Dios. En las ideas al maestro nos dice: explore con los estudiantes qué opinan ellos sobre la causa de la muerte del niño. En el inciso A dice lo siguiente: el hijo de la tsunamita había nacido por un milagro de Dios. Resulta de mucho aliento para nosotros estudiar esta lección bíblica y mirar el carácter sobrenatural de nuestro Dios. El versículo 17 muestra el testimonio del primer milagro obrado a través de Eliseo. El primer milagro que se operó en la vida de Eliseo, en casa de la tsunamita.
El contexto nos enseña que fue una provisión divina dado a ella como premio a la gentileza que había mostrado por Eliseo y su criado. Y yo así lo creo, hermano, que cada cual que nos trate a nosotros como hijos de Dios bien, alabado Dios, y no nos maltraten, van a recibir bendición del Dios eterno, alabado Dios. La profecía de Eliseo fue que el año siguiente ella abrazaría un hijo. Si tenemos en cuenta que ella nunca había dado a luz y su marido ya era viejo, podemos comprender la respuesta de la tsunamita. Ella sintió incredulidad quizás como Sara y le dijo al profeta que no hiciera burla de su sierva. En otras palabras, tantos años que se ha sido enemigo porque te estás burlando de mí. Sabemos que no se estaba burlando, sino que él estaba siendo generoso y dando una palabra, alabado Dios, y no una palabra, me atrevo a decir yo, por emoción, como hay profetas en el día de hoy, muchos profetas profetizan por emoción, alabado Dios, sino una palabra de Jehová, como cubríamos en el mensaje domingo. Pero a pesar de su palabra, finalmente el milagro divino fue realizado, pues ella concibió y dio a luz al niño conforme a la palabra que se le había dicho. De aquí aprendemos que el poder de Dios no es limitado por circunstancias adversas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de ella? Quizá era estéril y el esposo ya era viejo. Alabado sea el Señor. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios pudo, no importando que quizás desconocemos, porque la Biblia no es en detalle, Dios devolverle nuevamente el vigor a él, alabado Dios, como hizo con Abraham, alabado sea el Señor, amén, para poder nuevamente procrear, alabado sea Dios. La Biblia enseña que todo lo que el Señor quiere, lo hace. Estaba en el anhelo y el deseo del Señor de recompensar a esa mujer por su bondad para con su siervo. Lo mismo en los cielos que en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Dios siempre hará. Debemos vivir por fe y enfrentar las adversidades con la seguridad, con la confianza que nuestro Señor tiene todo el poder para proveernos todo lo que necesitamos. La narrativa del versículo 18 nos enseña que toda bendición que Dios nos dé está sometida a prueba. Un hijo es una bendición y mucho más cuando le vemos crecer en salud. Dios probó a aquel hombre llamado Abraham dándole el hijo de la promesa y luego que le dijo, hermano Darío, quisiera comer que se lo sacrificara, que sacrificara a Isaac, pero usted ahora me lo dice y ahora me lo va a quitar. Pero el hombre, alabado Dios, confiando en Dios, sabiendo de Dios, no entra en detalle la palabra, pero nosotros podemos comprender y entender. Si Dios lo dio y Dios sabe los propósitos de hacer, y Dios se lo mantuvo ahí, hermano, alabado Dios. Un hijo es una bendición, pero la enfermedad espiritual también es una mitad. Tal parece que en un momento que estaba con su padre junto a los segadores. ¿Qué hacían los segadores? Trabajando donde, en el campo. Muchos historiadores o lo que más se acerca de los teólogos o comentaristas es nosotros para nosotros, por ejemplo, que son que todos los meses han sido bien calientes. Nosotros sabemos como ex militares que nosotros tenemos que mantenernos hidratados porque el cuerpo comienza a deshacerse de los líquidos y el cuerpo puede caer en una situación terrible, también en la muerte. Entonces, él que apenas todavía quizás un jovencito trabajando con su padre, con segadores, pues lo que tiene a la conclusión es que vino sobre él una desolación, otra palabra, lo dio mucho sol. Y ese niño, porque a él hay que reventar la cabeza, aquí no nosotros muchas veces, sino que damos en el sol, yo lo he experimentado, que quiero terminar el sacate, la grama, y uno quiere mantenerse ahí, haciendo ser fuerte, pero luego paga las consecuencias, uno comienza a echarse agua por el casco, porque le duele la cabeza, le quiere explotar, y a beber agua, alabado Dios, porque estaba aquí en peligro. Este niño, su padre, lo que hizo lo siguiente fue que lo tomó, y le dijo a su siervo, llévaselo a la mamá. Qué fácil, ¿verdad? Alabado Dios. La mamá tenía que salir, la mamá la va a cuidar. El niño estaba en el campo en busca de la provisión para su familia, entonces su padre. La Biblia nos enseña que si alguno provee para los suyos, mayormente para los de casa, ha negado la fe. Aquel padre es un trabajador y es peor que un incrédulo. Parece que se había llevado a su niño para enseñarle, porque cuando tenemos hijos varones, uno quiere enseñarle que el oficio, la tarea, alabado sea el Señor. Al ver al niño venir a su padre, aprendemos que los padres debemos ser refugio seguro para nuestros hijos en cualquier dificultad que ellos se enfrenten
Dice el inciso B que el niño murió en la rodilla de su madre. ¿Cómo tú ves historia, hermana Azalia? Díganos un poquito. No, madre. Pero esta mujer, la hermana Iris, ¿verdad que sí, hermana Iris? Siempre, la hermana Iris lo dice, el recuerdo de su amado hijo, alabado Dios, su único hijo varón, alabado Dios. Duele. Siempre va a estar ahí. Ahora usted imagínese ahora esa madre ahí, en ese momento dado. Ella no perdió la cordura. Ella no perdió la cordura. Aquella mujer esperó y confió de que algo iba a suceder. Llega a su esposo y ella ya estaba haciendo los planes. Ella podía llegar donde el esposo y cogerlo por el cuello. Cabezón. Por tu culpa. Por tu culpa, ya. Tú te lo llevaste para el campo. Podemos echarle la culpa a todo el que queramos, hermano. La realidad es que Dios en esta lección nos quiere decir muchas cosas, alabado sea el Señor. De cómo Dios se sigue glorificando y conforme a la voluntad como Dios quiera hacer, hermano. Porque no estamos exentos como hijos de Dios de vivir momentos de prueba también, alabado Dios. Murió en las rodillas de su madre. El versículo 19 muestra que la enfermedad manifestada súbitamente quiere decir que fue de momento, así que llegó, alabado Dios. Alabado Dios, estaba en su cabeza porque él dijo ay y se agarró, alabado Dios. La Biblia no nos dice qué tipo de mal era. Algunos comentaristas infieren que podría tratarse de un ataque debido al intenso calor del sol. Una lección aquí es que los más serviciales siervos de Dios no están exentos de ser visitados por el mal. Pero el desenlace posterior de esta historia es lo que va a cambiar todo. No es lo que está sucediendo ahora, sino lo que luego sucederá, alabado Dios, nos hará entender que cuando pasemos por ello, todavía Dios tiene el control de nuestras vidas y familias. Cuando le pedíamos al hermano Freddy y hablaba yo con la hermana Salia, le decimos, ok, y en su sepultura, en el entierro, yo lo dije, lo vimos aquí, el Señor no lo sanó aquí, no lo vimos, pero Él está ya gozándose ahora en el Señor sanito. Alabado sea el Señor, porque así es como Dios hace las cosas, no como yo quiera, en la hora que yo quiera, ni cuando yo quiera, sino como Él quiere conforme a su voluntad, porque Dios es soberano, porque Jehová es Dios. El padre envió de inmediato al niño a su madre a través del criado. Esto nos da a entender que también para ella fue una sorpresa la enfermedad grave de su hijo. Ella también lo consoló. Cuando la madre se acuerda, cuando uno es pequeñito y la mamá, para que uno se duerme y no esté molestando, y la dejara ver las novelas que las daban en la noche, y uno estaba ahí molestando como un pior, y uno seguía, pues, ellos sentaban a uno y le hacían cosquillitas, y uno así, quedaba como un tontito dormido, y ellos se quedaban, llevaban uno a la cama y ellos se quedaban viendo las novelas, porque novelas no eran el tiempo tuyo, eso era el tiempo del pastor, las daban en la tarde, en la noche, alabado Dios. Sabemos que el carácter tierno que el Creador ha dado a las madres para lidiar con las situaciones difíciles de sus hijos en situaciones semejantes a la actualidad, llevaríamos al niño al centro médico. La Biblia no riñe con la ciencia, hermano, y este servidor tampoco. De hecho, en la palabra encontramos la aplicación de remedios conocidos en ciertas culturas, como masas de higo para ponerle una llaga. ¿A quién se la pusieron, José? Al rey, ¿quién? Asa. Y tú dices que se la pusieron los pies porque la apestaban. Mire esto. Jesús mismo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Alabado Dios. En el caso del niño de nuestro estudio, su madre era el alivio más cercano. Porque la caricia de papi y la de mami, ¿cuál tú quieres? ¿La de papi y la de mami? Te van a dormir porque te duerme o te duermo. Y cuando mami duermete, nene, Cristian, duermete ella, y que viene el cuco y él tranquilito se duerme. Pero papi dice, mira, ven. Cristian dice, no, pastor. En las caricias de una madre hace la diferencia, alabado Dios. Sentí el alivio más cercano ante la desconocida dolencia que presentaba. Son bienaventurados los hijos que tienen madres tiernas y cuidadosas, porque no todos tienen madres tiernas y cuidadosas. ¿Okay? Por tanto, cuando los hijos ya son conscientes, deben honrar a sus padres
y retribuir con amor el sufrimiento que causaron durante la etapa de la niñez. Eso lo dice el comentarista aquí, no este servidor alabado. A la verdad, ellos no pidieron llegar a este mundo, si nosotros somos responsables de ellos. El versículo 20 nos ofrece el desenlace de la enfermedad del niño, la cual devino en su muerte el mismo día. Aquí estamos ante un cuadro de la fragilidad de la vida humana. Siempre debemos tener presente que estamos sujetos de la misericordia divina. Por ejemplo, todo el confort que tenía Job en su casa se le desmoronó en un solo día. Todo lo perdió hasta sus hijos. Alabado sea el Señor. Cuando estemos en el mejor momento en nuestra vida, todavía debemos tener una actitud de humildad y administrar sabiamente el éxito que Dios nos haya dado. Dios. Sabemos que aquel niño murió y aquella mujer tomó acción. La parte número 2 declara que la madre del niño pidió socorro a Eliseo para que el niño reviviera. Alabado sea el Señor. Llega a su esposo y ella comienza a decirle su plan. Alabado sea Dios. En el inciso A de la segunda parte, la conducta de la mujer sunamita, tal como se revela en el versículo 27, deja ver que ella sabía buscar la respuesta en Dios. Dice que inmediatamente que el niño murió, ella puso el cadáver en la cama del varón de Dios y viajó al monte Carmelo donde estaba Eliseo. ¿Por qué razón usted cree, hermano Ángel, que ella hizo esto? ¿Qué hace, hermano Darío? Que era un varón de Dios. Que era un varón de Dios. Y que estaba buscando de Dios, estaba en la presencia. ¿Qué más, hermana Ani? Ella tenía fe. ¿Quién fue responsable de que aquel niño naciera? Él le dio la palabra, ¿verdad que sí? Ella dio. Dios sí, Dios, pero él le dio la palabra. Pero, Cristian, it was God through Eliseo. Through the word, yes. Yes. Fue Dios a través de la palabra que le dio a su siervo. Dios recompensa la fe de que de sus siervos hermanos, alabado sea el Señor, porque era un varón de Dios. Y vemos, como decía al principio, que este fue el primer milagro que se dio en aquel lugar. Todavía el pueblo de Israel seguía adorando a los baales. Todavía el pueblo de Israel era idólatra, hermanos. Yes. Y Dios se iba a glorificar y iba a mostrar su poder en una manera diferente a lo que lo viene. Hago un harto, alabado a Dios. Elías resucita a Dios de aquella viuda, en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Alabado de Dios, de donde de allá, de Sidón, para donde conocen a Dios. Ok, ahora vemos en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 8 en adelante, hasta la lección nuestra, a Eliseo resucitando ¿a quién? A un niño muerto también. La palabra declara, alabado Dios, en Segunda de Reyes también, que cuando Eliseo murió, aún así los huesos de Eliseo tiraron un hombre muerto sobre los huesos de Eliseo y también resucitó. Dios es terrible, alabado Dios. Luego nos habla de que el Señor llegó a la casa de un hombre principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y allí había la niña y el Señor, ¿qué hizo? La resucitó. Luego nos dice la tercera palabra del Señor, vemos sucesivamente que Pedro estaba en una ciudad donde había una mujer que se llamaba ¿cómo? Tabita. Y Tabita murió. ¿Y qué hizo Pedro? Oró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios la resucitó. Vemos entonces al apóstol Pablo también ministrando una noche en un servicio. Y como se hizo tan largo, un joven que se llamaba Eutico estaba sentado, muchachos, alabado Dios, sentado parece que allí en la ventana, porque no terminé de pagar al obrero. Este culto está muy largo, yo estoy cansado ya, se durmió y se cayó por la ventana. Cuando bajó Pablo, él estaba muerto, pero Pablo se echó encima y Dios lo resucitó. Dios es terrible, hermanos, en la manera como Dios opera. El fundador, alabado Dios, o el precursor de este concilio, Francisco de Sales, alabado Dios, en una campaña
anunciaron que la estaba diciendo que la niña estaba enferma. Y la niña llevaba 3 días de muerta. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló al cielo y le dio por a Dios. Esta niña lleva 3 días de muerta. Pero para que veáis por grande el poder de Dios, ella no se levantó. Dios lo sigue, hermano. Dios no hay nada imposible. La conducta no es una vida, tal como se revela en el versículo que ella sabía correcta. Inmediatamente que el niño vio, puso el cadáver sobre el varón y viajó al monte Carmelo donde estaba Eliseo. Ella habló con su esposo, le dio que le diera una de sus asnas o unas mulas. Ese varón de la mujer todavía no había tiempo de luna, en otras palabras, la fiesta que se celebraba y ella solamente le dijo, mira, paz. Él no sabía que el niño estaba muerto. La represalia edifica su casa y la fatua con su mano la destruye por la herida, como dijo el mamá. Los hombres de Dios son personas de referencia cuando se trata de situaciones extremas. El mexicano con Dios siempre tendrá una palabra fresca y una acción dirigida por el Señor que llevará al bien. La samita reflejó fe en todo el momento de la crisis. Ella no se puso histérica. Alabado Dios. Primero le dijo a su marido que había paz. Ahí dice lindo que tenemos paz en medio de la tormenta. Luego, ante las 2 interrogantes de Jesse, ella dijo que le iba bien a ella y a su marido. Estas 2 interrogantes fue que cuando ella se acercaba y que ya llegaba al monte Carmelo donde estaba Eliseo, él la vio de lejos y le dice a Jesse, vete y alcanza a la tsunamita a ver y pregúntale cómo está ella, su esposo, y cómo está su hijo. ¿Y qué fue todo lo que ella le dijo? Bien. Que todo estaba bien. Alabado Dios. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está todo? En victoria, aunque se esté cayendo la casa, aunque el infierno esté haciendo la guerra que esté haciendo, todo nos va bien. Ella le dijo que le iba bien a ella, a su marido y su hijo, aunque el hijo está muerto. Recordemos que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Los creyentes tenemos que actuar en fe y hablar conforme a esa confianza en el Señor. La fe sin obras es muerta. Yo tengo fe, pero ni siquiera me muevo. Yo tengo fe de que Dios me va a dar un trabajo, pero usted tiene que poner esa fe en acción. Usted tiene que moverse. Usted no puede esperar, Dios mío, abre la ventana a los cielos, que me supla este trabajo y yo lo quiero así, y que me paguen $25 la hora, pero no se mueve de la casa. Santo. No sale, alabado Dios. Pero si usted se mueve en fe, usted actúa, alabado Dios. Quizás no consiga el de 25, quizás que consiga uno de 15, y según va teniendo, según va yendo la senioridad del tiempo, Dios lo pone en gracia, y quién sabe si Dios abre otra puerta, alabado Dios, porque Dios es así por sí mismo. Al llegar a ver a Eliseo, con profundo quebranto, la mujer se asió a sus pies, se tiró, se agarró. Este era su gesto de respeto y reverencia ante la autoridad del profeta. Alabado sea el Señor. De manera hicieron muchas mujeres cuando llegaron aquí al maestro, ¿verdad que hacían a Jesús? Eliseo pudo discernir quizás por el dolor que fue él, que su alma estaba en amargura, pero le había sido encubierto el motivo de ello. La amargura es un veneno muy nocivo para el alma, que siempre tiende a contaminar a otros. Debemos cuidarnos de él y pedir al Señor que guarde nuestro corazón en completa paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora Dios es consciente de nuestro dolor, por tanto su siervo Eliseo no recriminó a la tsunamita por el estado interior de su alma. En fin, ella estaba en en el lugar correcto ante el representante de Dios en Israel. Que Dios es terrible. El salmista dijo que delante del Señor expondría su queja. Igual debemos hacer nosotros. En lugar de amargar a otros con palabras amargas, debemos ir al Señor en verdad, eso es la clave, y decirle todo nuestro pesar. El versículo 28 revela
que después del respeto que la tsunamita mostró al profeta, abrió su boca con palabras acusatorias hacia él. Todo estaba bien. Allí tuvieron los amigos de Job con Job, ¿viste? Mirando su condición, hasta que abrieron la boca. Le acusó de haberle anunciado que su hijo nacería, aun aunque ella no lo haya pedido. Y le recordó sus palabras, que no le hiciera burla al decirle que tendría un hijo. En lugar de juzgar a la mujer, Eliseo no se defendió de la acusación. Él era un varón de Dios, y los que andan con Dios aprenden mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los que servimos al Señor debemos tener una actitud comprensiva para las personas que sufren y brindarles nuestro apoyo sin condenar su estado de ánimo presente. Antes de que mi amada madrecita partiera con el Señor, alabado Dios, durante su tiempo de enfermedad, y pues yo soy el más lejos que estoy. Mis hermanos y mis hermanas estaban allá en Nueva York y cuidaban de ella. En cierta ocasión pude hablar con mi hermano, y en la forma que él me habló, él me tiró bien duro, hermano. Alabado Dios. Yo no se lo tomé en cuenta. Sin embargo, luego testificando él, después del entierro de mi mamá, el día que compartíamos, él dice, se me acercó en mi oración y dice: perdóname. Y decía: yo le pido a Luis perdón, porque en tal momento yo le dije a él esto y esto y esto. Mira, y él ni siquiera se defendió, él ni siquiera abrió la boca para decirme nada. Dios es tremendo, ¿verdad que sí? La manera como el Señor, los hombres y los de Dios, las mujeres de Dios, su pueblo, tenemos que ser cuidadosos. El inciso B dice que la madre del niño reclamó que Eliseo fuera donde estaba su hijo. La sufrida madre dio muestra de necesitar que Eliseo fuera a su casa a enfrentar la situación. Al estudiar el versículo 29, vemos como Eliseo envía a ¿quién? A Giezi. En un momento dado, él dice: pues, deje enviarlo, y lo envió entonces ¿con qué? Le dio su báculo, el bastón, y le dijo que cuando llegara donde estaba el niño, lo pusiera sobre él. Envía a Giezi delante de sí a casa de la tsunamita para gestionar la resurrección del niño. El mandamiento fue que pusiera el báculo o bastón de Eliseo sobre el rostro del niño. Hay evidencias en la Biblia que algunos instrumentos usados por los hombres de Dios sirvieron de contacto para la sanidad de enfermos y la liberación de los cautivos. Y uno de los ejemplos fueron los paños o los delantales del cuerpo de Pablo, que decía que cuando sudaban los usaban y lo enviaban y se lo ponían a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Fíjense, alabado sea el Señor. La unción del Espíritu de Dios estaba sobre él, la unción de Dios estaba sobre su vida. ¿Se acuerda que yo le dije en el estudio, en el domingo de la predicación y estudio, alabado Dios, pues, que si me ven orando pues, con la Biblia, alabado Dios, a la misma vez se lo pongo a los hermanos? Esa es la palabra del Señor, esa es la máxima autoridad que existe, alabado Dios. Pero tenemos que tener cuidado en aplicar esto como una regla hoy día. Porque la regla es que sobre los enfermos pondremos las manos y los enfermos sanarán. Alabado Dios. Que Santiago dice que si hubiera un enfermo en la congregación, llamase a los ancianos de la iglesia, que lo ungieran con aceite y que oraran por ellos, y que si hubiera cometido pecado les serán perdonados, y que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La promesa de Cristo para la sanidad es que en su nombre pondremos nuestras manos. Alabado sea el Señor. Resulta muy interesante el mandamiento de Eliseo, su servidor, que no saludara a nadie por el camino. Eso nos recuerda que Jesús instruyó lo mismo a 70 de sus discípulos al enviarlos y a predicar y a sanar. La enseñanza es que el obrero del Señor no se debe detener o entretener en aquello que, aunque sea bueno, no sea fundamental para el cumplimiento de su misión. Alabado Dios. Usted no ve a una ambulancia, la ambulancia para veces tiene que parar porque la gente no lo deja pasar, pero cuando una ambulancia va con las luces prendidas y toda la bocina, es porque va que es una misión. Alabado Dios. Y la misión de él y la misión de Giezi era seguir. Alabado Dios. Si no lo miren y lo saluden, no es que usted grosero, alabado Dios. Hay una emergencia, hay una necesidad, hay una diligencia. Alabado Dios. Debemos ser diligentes en hacer la obra que se nos ha encomendado, independientemente a los resultados que obtengamos en ello. No importa, hermano. Lo que tenemos que hacer es cumplir
sunamita no estaba conforme con que Eliseo se quedara en el Carmelo y enviara al criado. No. Ella dijo, mira, no me preparé, y ese día está largo, es esta brujita, alabado a Dios, que eso tenía que ser incómodo para que tú enviaras al alcahuete. No. Yo no vine aquí a bregar con los monos ni los changos, sino a hablar con el dueño del circo, y ya me sabe el Señor. Por tanto, le aseguró por Jehová y por el alma del profeta que no lo dejaría. ¿Quién hizo lo mismo? Eliseo, cuando le dijo, ¿quién? A Elías. No, yo no te voy a dejar. Así se le dio a entender a Eliseo que debía ir con ella a hacerse cargo de la situación. Qué bueno cuando nos damos esa tarea, hermanos. Si nos llegan y suceden situaciones que uno quisiera estar presente ahí, porque sabemos qué hay que hacer, pero podemos dar las instrucciones. En la tarde, en el día de ayer, no voy a entrar en ningún detalle, ni voy a mencionar mucho. Mi esposo y yo estábamos dando las instrucciones y los detalles a alguien que tenía una necesidad. Si yo hubiera estado cerca, hubiera tomado acción, pero es muy imposible, alabado Dios. Pero cuando tenemos la oportunidad, hay que aprovecharlo y hay que hacerlo conforme a como Dios quiere, alabado sea el Señor. Porque así es como todo va a funcionar. Los discípulos de Jesús tampoco pudieron echar fuera un demonio de un joven y el Padre rogó a Jesús que lo sanara y el Señor lo hizo. Y hablaba de esta palabra porque el Señor tiene una doble connotación esta expresión de este versículo. El Señor le dijo a ellos, este género no sale sino con ayuno y oración. Y había un género en los discípulos también, era la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los demonios se van a ir en el nombre de Jesús cuando la iglesia tiene fe, hermano. Cuando creemos y tenemos esa seguridad de que Dios lo va a hacer, confesando su nombre, alabado Dios, bajo la autoridad y en lo que Dios espera que hagamos, alabado Dios. ¿Por qué usted cree que era justo culpar a Dios o a su siervo de las aflicciones que nos suceden? ¿Por qué? Sus propias palabras, alguien. No es... Uno mismo se busca las cosas. En el caso de ella, no se podía juzgar a Dios porque fue algo que súbitamente sucedió, ¿verdad? Inesperadamente nosotros no estamos exentos, amados. Muchas veces, como dice el hermano Noel, es lo contrario. Job, el caso de Job, sabemos que Dios permitió. Muchas veces el Señor va a permitir, pero cuando muchas veces, como este servidor dice, son problemas comprados, son pruebas compradas, no se le puede echar la culpa a Dios. Porque Dios puesto. Dinos, Giovanni. Así como Dios, el Señor nos da, nos puede quitar. Eso es así. Y ese fue el caso de que dejó. Y al final dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor. Verificado. Darío. Hermano, me estaba acordando de un caso allá en Michoacán, de donde yo soy. Aquí está Daniel, ¿verdad? Viene aquí a la iglesia los domingos. Una prima de él, cuando estaba chica, ella murió. La llevaron a la iglesia de ahí local, ¿verdad? Y estuvieron orando por ella. O sea, la mamá pues desesperada, ¿verdad? Ella tenía fe, tenía confianza que los hermanos ahí oraban y hacían sanidades, ¿verdad? Que pasaban milagros así. Ella tuvo la confianza, la fe y la llevó y sí, estuvieron orando y nada pasaba. Aparentemente estaba, ¿verdad? No pasaba nada. Entonces un tío mío dice que él sintió inspiración de parte de Dios de que la agarrara y la levantara para arriba y reclamara vida en ella. Y dice que al levantarla así y reclamar eso, sintió que se estiró la niña. Ahorita pues ya es una persona adulta vive en otro pueblo y pues está en la frente de una obra. Alguien tenía esa fe suficiente. Alguien tenía una fe suficiente y poner la fe en acción. Qué lindo. No es que yo creo, es que tengo que ponerla en acción. Gloria a Dios. Me voy de rodillas, Señor. Tengo la espalda trancada. Si tiro para acá, me duele aquí, me doy para acá. Pero me voy de rodillas y clamo al Señor. Yo creo que cuando yo termine aquí, ya tú lo hiciste. Y nos levantamos. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está? Se fue. Él no cambia. Dios me ha cambiado. Tercera parte. Eliseo oró a Dios y obró en fe hasta que el niño resucitó.
Hay algo, alabado Dios, sabemos que los dones son, él dice la palabra, alabado Dios, son, aquí sí, dice que son intransferibles para la porción de la palabra, estoy buscando, alabado Dios, que Dios nos da los dones irrevocables. Gracias, hermano José, esa es la palabra. Los dones están, pero si los tenemos encajonados y no están en acción, ¿cómo usted sabe de que usted tiene el don de que alguien se sane por enfermo? Si usted nunca ha orado por enfermo, ni por usted mismo, por lo menos póngase la mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprende todo de cabeza. Yes. Y todo lo que lo está provocando. Funciona. Yes. Se acaba porque se acaba, porque es en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Pero nunca lo practica. Hay responsabilidades que no podemos eludir fácilmente mientras servimos al Señor. Por eso hacia el partícipe, si usted se da cuenta, yo decía pues que no ponga en consideración, hermano, tiene los momentos, alabado, cuando yo tenía ruta y me alegro de hacer la ruta, alabado Dios. Bueno, yo estoy aquí una hora antes, lo que tengo que es alabado Dios, de estar aquí antes. Pero hermano, lo saben, hermano, José Testigo, yo abro este templo a las 5:30, los domingos, a la hora de eso, yo soy el primer rey, no sé, primero, aquí está el Padre libre, el Espíritu Santo, y después entonces, pero si yo te digo, en el caso de nosotros, yo iba temprano a buscar a la hermana Iris, y cuando yo vi esa tormenta, el que no estaba la tormenta, pero llegué, yo decía, Señor, muerto esa tormenta, recoge a la hermana Iris, y ahí se miró. El pastor ahora no viene a la velocidad normal, porque la carretera estaba terrible, y nosotros gozándonos con el aguacero, porque en el carro no nos mojamos, así que no hay excusa, yo no soy de papel, alabado Dios, y veníamos, pero no veníamos a una velocidad, pero entonces el tiempo, bueno, voy a llegar al mismo tiempo, alabado Dios, y muchas veces en nuestro trazo también, y por eso yo me explicaba a los hermanos, no, aquí nadie tiene la culpa, alabado Dios. Si usted llegó, espere, porque nosotros vamos a abrir el templo. Aquí tenemos una responsabilidad con Dios, y si hay alguien que es celoso, hermano, de la casa de Dios, este servidor, alabado Dios, y de lo que queremos dar, por ejemplo, aquí dice que no podemos eludir fácilmente el servicio al Señor. Le sucedió a Eliseo, como vamos a ver a continuación. El versículo 31 nos da la respuesta de Eliseo ante la decisión de la tsunamita. Ella dijo la misma frase al profeta Eliseo: alabado Dios, no te dejaré. Así que él fue tras ella. Aquí podemos tener una idea de cuán grande era la fe de aquellos varones de Dios. Y mire, y me voy a adelantar, aquí no está ni siquiera en la clase. Oró, Dios hizo grandes milagros en él, y cuando él murió, murió como José, de la enfermedad que él tenía. El hombre que Dios usó para resucitar muertos, amada hermana Salia, murió de la enfermedad que tenía. Y usted y yo vamos a decir que Dios es injusto. Dios hace como Dios quiere, amados. Yes. Dios hace porque Dios es soberano, alabado Dios. Aunque los tiempos han cambiado, Dios no. Tampoco se debe cambiar nuestra actitud de fe en Él. En lo que Eliseo se acercaba a la casa de Giesi, había hecho lo que el profeta le había ordenado. Él dijo que llegara allí, que pusiera el báculo sobre el rostro del niño. Eso fue lo que le dijo. Allí algo estaba sucediendo, y yo le aseguro, hermano, Dios no iba a permitir que Eliseo se quedara desde allí, desde el Carmelo, a tocar eso con ganas. Dios. Porque aquella mujer no se lo iba a permitir. En otras palabras, usted es el responsable. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad como vocero de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros, hermano. A veces tendemos a decirnos que lo hagan los diáconos, que lo hagan los líderes, que lo hagan los oficiales, que lo haga el pastor. ¿Y usted qué? Dios está demandando mucho, hermano. Por eso es como decía hermano Noel, después viene la prueba, después viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Examínate. Examínate. Alabado sea el Señor. Él envía al siervo, pero esa no era la respuesta. Usted es el que tiene que ir, alabado Dios. Y ni sonso ni perezoso iba detrás de ella, alabado sea el Señor. Inciso B de la tercera parte dice que la historia de la muerte que está en la narrativa central del pasaje se transformó en un milagro de vida. Aquí
aprendemos muy buena doctrina para nuestra vida cristiana. Al escudriñar el versículo 33 nos damos cuenta de que Eliseo entró a la habitación, cerró tras él que la puerta, y el niño muerto, ellos dos nada más estaban ahí, y oró a Jehová. Algunos de los milagros sobrados por Eliseo sucedieron detrás de puertas cerradas. Recordemos que Jesús nos enseñó a cerrar la puerta. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, que me adelanté y se lo dije, los incrédulos no van a entender la manera en que Dios obra en casos difíciles. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, aquí estaba la planidera, que era la persona que se le pagaba porque lloraban bueno, porque había luto. Y cuando Jesús llegó allí y llamó a los discípulos detrás y al padre de las madres, le dijo otro reto: sáquense de aquí, vamos, vividores, padre, fuera, fuera, fuera. Son un estorbo, alabamos al Señor, porque Dios se iba a glorificar. Por tanto, no deben participar solo contestadores curiosos otros. Orar a Dios en el contexto que Eliseo lo hizo, tenía el sentido de mostrarle la necesidad de un oportuno socorro. Su señor, Elías, había orado fervientemente 2 veces y Dios le escuchó por la situación que enfrentaba. La narrativa del versículo 34 respecto al contacto de Eliseo con el cuerpo de niño muerto revela la disposición de servir en favor de otros, aun cuando se arriesguen a las reglas de la pureza física. ¿Por qué? Porque estamos muertos y la ley describía que nadie podía tocar a un muerto, amados del alma. Yep. Ahí es cuando se rompen los parámetros. Yes. Y las leyes, la masaya, que muchas veces Aleluya. Los hombres quieren poner, alabado Dios, cuando tenemos a un Dios que nos guía, alabado Dios, y somos entendidos, aunque luego nos señalen, que luego quieran decir lo que quieran, alabado Dios, porque vamos a ver luego el fruto. En verdad, los siervos de Dios deben de estar dispuestos a servir los necesitados, aunque su propia reputación a veces pueda quedar en tela de juicio. Eso fue lo que hizo Eliseo en este caso. El cuerpo del niño entró en calor, lo que pudo haber animado al profeta en medio de aquella tensión. Bendito Dios. Algo, al apostarse sobre él y aquel cuerpo entró en calor, porque usted lo va a sentir y dice: ¡oh, qué bueno! Y entonces él comenzó y siguió dando vueltas. Me imagino que estoy diciendo: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya tú lo hiciste, dando vueltas. Gracias, Dios. Gracias. Y nuevamente se repite. Y dice: ¿qué pasó? El niño estornudó ¿cuántas veces? 7 veces. El número de la perfección, porque nuestro Dios es perfecto, amado. Los detalles históricos en resumen general respecto a la resurrección del niño en su niño nos han ayudado a comprender mejor la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Es claro que todavía Dios está dispuesto a obrar en forma milagrosa en favor de quienes lo creen y obedecen. Por tanto, debemos postrarnos de todo corazón ante su majestad y adorarlo en pleno reconocimiento de su grandeza. Hace años atrás, un evangelista famoso, Ryan Bonnke, él es alemán, es un señor ya en casi sus 90 años. Dios le envió a África, y en el área donde él iba a dar una campaña, no era Camerún, era una Ghana, alguno de estos lugares, había muerto un pastor, y aquel pastor lo guardaron, alabado Dios, aunque estaba muerto, lo fueron a buscar donde lo tenían escondido, guardado, porque no querían sepultarlo, porque ellos sabían, creían que Dios lo iba a resucitar en aquella campaña. Y antes de que ellos llegaran allí, el muerto se sentó. El muerto Dios lo resucitó. No es que, ¿cómo se llama? La hermana Ramonita me dice que muchas veces después de cierto tiempo un cuerpo de un difunto, alabado Dios, automáticamente los nervios reaccionan, y por eso que la gente se asusta que el muerto se sentó y algo, alabado Dios, es el cuerpo del hombre, alabado Dios. Pero este hombre, por la fe de aquellos, Dios lo resucitó. Dios lo sigue haciendo. Primera pregunta para la hermana Salia: ¿cuál fue la promesa de Eliseo a la mujer respecto a su maternidad? Que el año siguiente ella abrazaría un hijo. Alabado Dios. ¿Cómo, hermano Giovanni, la voy a parafrasear, cómo el padre entendió que al niño le sucedía algo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el niño?
cuando estaba en el monte, Ujú, no se sentía bien. ujú. Le dolía la cabeza. Le dolía su cabeza. Hermano Noel, ¿qué fue lo primero que hizo entonces? En vez de ir a Eliseo, ¿a quién él dio una orden? Él envió a su siervo que se llama como Giesi, ¿verdad? ¿Quisiera qué? ¿Quisiera qué? Que se llevara qué? El bastón o el báculo, alabado Dios, y lo pusiera sobre el niño. ¿Cómo entendemos que la causa del dolor de la tsunamita le había sido encubierto Eliseo, hermano Ángel? Que no está obligado a revelar todos los asuntos como el siervo instantáneamente. Dios no está, mire lo que dice, obligado a revelar todos los asuntos a su siervo en forma instantánea. A todos los que creen en medio del pueblo que Dios, como es el pastor, Dios se lo tiene que revelar. No, porque si usted ya conoce el bochinche y lo que está pasando, ¿por qué Dios me lo tiene que revelar el mismo cuando usted ya lo sabe? Y usted es la boca, usted son los ojos, ustedes son los oídos. Alabado sea el Señor. No todo asunto Dios tiene esa obligación. Y yo me puedo ir de los días y revélame Dios. Dios en su momento dado, Él va a sacar todo a la luz, hermano. Aún así, cuando llegó Eliseo, tuvo que llegar allí para que vea cuál era verdaderamente la necesidad, porque Dios no se la había revelado, sí. Mi hijo, hay que llegar, pero tienes que llegar tú para que vea con tus propios ojos. ¿Cómo debe ser la conducta de los que han recibido vida eterna en Cristo Jesús? Que dice ahí, José. Que debemos dedicar nuestras vidas a servir a Dios y agradarle, pastor. ¿A través de qué? De una conducta piadosa. De una conducta piadosa. ¿Se acuerda del mensaje? El domingo, William, el apestoso, el mendigo de la calle. Una conducta piadosa. Como Dios se apiadó de nosotros, hermanos. Pero a veces somos unos verdugos. Qué triste, ¿no? Y así queremos ir para el cielo. Dios tenga misericordia. Ay, pastor, ya lo doy. Dios le continúe bendiciendo a cada de nuestros amados hermanos, amigos, familiares, siervo y ministro de esta preciosa palabra que se conectó con nosotros, esperando que la palabra de Dios, que nunca vuelva atrás vacía, cumple su propósito también en su vida. Que si estás enfermo te sane, que si estás desalentado te dé nueva fuerza. Busque de Dios. No es tiempo, alabado Dios, de jugar a ser cristiano. Alabado Dios, hoy sí, mañana no. Es tiempo de fortalecernos, alabado sea el Señor, y de buscar y conquistar su rostro. Que la paz de Dios llene tu vida, alabado Dios, y que si esta noche el Señor viniera, que podamos ser alcanzados, hallados, dignos de escapar. Que Dios te